Hi there. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la campaña presidencial de Howard Hawkins y Angela Walker para el Partido Verde y para todos los trabajadores norteamericanos. Soy Patricio Zamorano, yo soy el director de la media hispana y es un placer para mí presentar a Álvaro Medina. Él es el director de El Pensador, que es una revista online basada en Chile que cubre todo el continente latinoamericano. Americano es el periodista con 5 años de experiencia, antiguo director de La Nación, un periódico chileno. Muy bienvenido, Álvaro. Muchas gracias por esta entrevista en español para nuestro candidato presidencial, Howard Hawkins. Muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias, señor Hawkins, por la posibilidad de preguntarle a nombre no solo de los periodistas chilenos, sino también de los periodistas latinoamericanos. Well, thank you. It's good to talk to you. Gracias, qué bueno hablar con usted. Ok, parto con las preguntas. Hay muchos temas de los que podemos conversar, pero quería partir por algunos en los que probablemente tenemos algún terreno común entre Estados Unidos y Chile y varios países latinoamericanos. Le quiero preguntar primero, ¿qué pueden hacer los pueblos? ¿Qué pueden hacer las personas, los ciudadanos, frente a presidentes y a gobiernos que están aislados, que son incapaces de gobernar, de proteger las vidas de las personas, no solo por sus malas decisiones, y no me estoy refiriendo solo al tema de la pandemia, sino también a la situación general de presidentes como Donald Trump, como Jair Bolsonaro, o incluso como Sebastián Piñera en Chile, que están aislados y que toman malas decisiones en términos de protección de las personas y de protección social? Well, I think it's up to the people in these. Bueno, depende de las personas y de estos países, presionar al gobierno para que responda. En este país, por ejemplo, la respuesta a la pandemia del COVID ha sido desastrosa. Y no solamente es Donald Trump, también los demócratas, los dos partidos que presiden, es un estado fallido. Ahorita tenemos 6 meses de la pandemia y están explotando. Mucha gente está muriendo. Tenemos vamos a tener un cuarto de millón de muertes para cuando sean las elecciones. En lo contrario de lo que están haciendo las sociedades organizadas, como los países europeos, el sur de Corea y el Pacífico están haciendo la cuarentena pues, simplemente para proteger a la gente y pueden regresar los niños a la escuela de una manera segura, y aquí estamos haciendo lo contrario. Yo digo que ambos partidos de este país son presidentes de un estado fallido. Donald Trump es el peor ejemplo de eso. Él está renunciado, ya ganó el COVID. Él es un perdedor. Pero van a preguntar entonces, ¿en dónde está Joe Biden? Él vive muy cerca de la Casa Blanca. Él podría reunirse con él para hacer conferencias de empresas para ver lo que pueden hacer para que haga el equipo de protección que se necesita junto con las cuestiones médicas que se necesitan para hacer las pruebas y también tratar a las personas que están enfermas. En lugar de eso, el Estado por sí mismo los hospitales están desastrosamente compitiendo en contra del uno del otro. La gente tiene que entender la demanda, que necesitamos un verdadero programa para enfrentar esta crisis. Señor Hawkins, en Chile en octubre pasado tuvimos la experiencia de lo que llamamos un estallido social. Lo hubo también en Bolivia, lo hubo en Ecuador, y recientemente en Estados Unidos se vivió una situación que podría denominarse también un estallido social después del asesinato de George Floyd. ¿Usted cree los estallidos sociales como una herramienta para el cambio social? Yeah, I'm very encouraged. Sí, me anima mucho que al revés de las rebeliones de los 60, que eran también la gente negra que se estaba levantando como comunidades oprimidas. Este ha sido un movimiento multirracial que se ha entendido esta opresión racista que lleva siglos aquí, oprimiendo a la gente de color, pero en este momento que están viendo todo esto en la televisión, en sus pantallas, y están exigiendo cambios porque se dan cuenta que esto está mal, y esto es lo que más anima en este momento, que quieren justicia.
y que son los jóvenes en particular, y es el futuro de los jóvenes. Desde ese punto de vista, cuando usted habla en su plataforma de la destitución inmediata de Donald Trump como una necesidad inminente, ¿está pensando en un impeachment, en un estallido social o simplemente en que se evite su reelección? Well, all of those things. You know, the Democrats could have made a Todo great eso, las demócratas podrían haberlo destituido, movilizar a la gente detrás de ellos, porque de todo lo que ha hecho Trump a los trabajadores, a los consumidores, para la paz y para el medio ambiente, en lugar de enfocarse solamente en la extorsión de Ucrania, enfocarse en el abuso de poder, en la extorsión de Congreso y un asunto nacional. Lo hicieron que es un asunto de seguridad nacional de Ucrania. Les deseo lo mejor a los ucranianos, pero no es lo que más piensa la gente americana. De esa forma, no lo van a poder hacer de esa forma. En cuanto a la gente, sí, tenemos que levantarnos y Trump tiene que irse. Ha sido un desastre completo. Él dice que sabe todo de todo y presume de todo y en realidad no sabe nada de nada y es una vergüenza. Empezando con esta pandemia del coronavirus, pero también la otra cuestión es con quién lo vamos a reemplazar. Y cuando uno piensa que John Biden, ¿qué tipo de asunto él ha estado promoviendo? Como dijeron hace un momento que quiere ser un líder y levantar liderazgo, pero tiene que comenzar también demostrando el liderazgo en cuestión del virus, por ejemplo, y se lo está perdiendo el liderazgo ahorita con la cuestión de los virus. Entonces, les pedimos a la gente que vota por nosotros porque nosotros tenemos un programa completo para enfrentarse a estos problemas que son de vida o muerte, incluyendo la cuestión del calentamiento global, de la carrera armamentista, del problema de la desigualdad económica. Ninguno de los presidenciales están hablando de esto. Nosotros tenemos soluciones reales a estos asuntos y esperemos que la gente escuche y vote por estos asuntos. Ese es el poder que la gente tiene. Si uno quiere Medicare para todos, es un programa muy popular con la gente. Bernie Sanders lo promovió mucho, pero si usted quiere votar por Joe Biden para sacar simplemente a Trump, va a perder su poder porque todo el mundo sabemos que él no va a promover eso. Entonces le pedimos a la gente que vote por lo que quieran, en realidad por lo que quieran y no por lo que temen. Dicho eso, ¿usted siente que Having said that, do you feel like... votos de la izquierda del Partido Demócrata, por ejemplo, I'm del sorry, it broke out. Perdón, ¿puede repetir, por favor? Porque se cortó un poco la comunicación. Sí, preguntaba sobre su posibilidad de quitar votos a la izquierda del Partido Demócrata, concretamente a Bernie Sanders, quien tiene plataformas muy parecidas a las suyas. Well, the Democratic Party is not the left. In most countries of the world, it'd be a center-right party. Demócrata no es la izquierda, es de centro izquierda. Estaría muy cómodo en los partidos europeos del centro Joe Biden. Y la opinión popular en este país está en este momento más hacia la izquierda que los dos partidos mayores. Medicare for All, por ejemplo, Joe Biden está en contra de eso. Y también un nuevo partido verde potente, en realidad no está. John Baders está realmente sirviendo a la energía nuclear y a las industrias petroleras. En todos los asuntos, lo que nuestro partido, nuestra campaña está realmente con los valores de la mayoría de la gente y nuestro reto es que la gente pueda verlo y pueda votar por eso. Señor Hawkins, usted ha hablado de un nuevo pacto verde ante la urgencia de enfrentar lo que usted ha llamado un holocausto climático. ¿Por qué es importante en este escenario pensar más que como país, como planeta? Yes, we could implement a Green New Deal. Podríamos implementar un nuevo pacto verde como ha hablado el Partido Verde en los Estados Unidos y
todavía tendríamos un catástrofe climático. Tenemos que ser un buen ejemplo y luego buscar a los demás países del mundo y decir, estamos aquí para ayudarles a hacer un nuevo pacto verde a nivel mundial. Ayudemos al sur global salir del siglo XIX con los combustibles fósiles y entrar con las tecnologías de energía solar y ser el superpoder del mundo en cuestiones humanitarias en vez de en cuestiones de guerra y ayudar a los países en vez de ser enemigos. Eso va a construir la paz mundial, va a enfrentar la crisis climática y será un uso de nuestros recursos más eficaz. Tenemos un presupuesto militar que está ejerciendo guerras en el mundo que no está contribuyendo al paz mundial, sino que lo está destruyendo. Entonces necesitamos cambiar de rumbo y la crisis climática es un lugar donde podemos empezar a construir estas relaciones positivas. Y voy a añadir que tenemos esta pandemia de coronavirus, particularmente en Estados Unidos, y el nuevo Pacto Verde es un programa para la recuperación económica, tanto como del clima, porque se trata de reinvertir en nuestras infraestructuras y dar empleo a la gente desempleada. Y eso es un problema presente con la gente, tanto como el cambio climático. Frente a ese escenario que usted ha planteado, ¿qué piensa acerca de este debate o este conflicto entre multilateralismo y nacionalismos que existe hoy, sobre todo en el contexto de pandemia, a nivel mundial y sobre todo en un escenario en el que Washington, por ejemplo, en el que Washington ha amenazado con quitar el financiamiento a la Organización Mundial de la Salud y también a la OTAN, es decir, todos los pactos multilaterales parece que se están echando por la borda cuando lo que se necesita es lo contrario. Yes, and that's totally wrong. Sí, y eso es totalmente incorrecto. El nacionalismo que estamos construyendo está destruyendo a una respuesta efectiva a la pandemia de coronavirus y también nuestros asuntos nacionales. Cuando los Estados Unidos lo hace solos, nos estamos aislando. Y los países que antes trabajaban con nosotros están buscando ahora a otros aliados, porque nosotros no somos un aliado. Y todos estos problemas, la crisis climática, los problemas económicos, la carrera de armas nucleares y todas estas guerras requieren de soluciones multilaterales. Esta idea de que América viene primero no va a resolver los problemas y nuestra respuesta a la coronavirus es probablemente el ejemplo más obvio de eso. Desde el punto de vista del nacionalismo y de la posición en eso que ha tenido el presidente Donald Trump, ¿usted cree que todo este discurso de hacer un muro para frenar la inmigración y hacer que los mexicanos paguen por ese muro, eso es un discurso que ya murió, sobre todo después de la reunión entre el presidente Trump y el presidente de México? Yeah, I think it's dying. Sí, yo creo que se está muriendo. Trump está tratando de movilizar a la gente alrededor de la xenofobia y el racismo, pero se está cansando porque ahora la gente está viendo tantas muertes por la pandemia de coronavirus y el colapso de la economía y se da cuenta que esa retórica no resuelve los problemas. Entonces creo que se va a morir ese discurso. Creo que Trump es pan tostado. No va a ganar esta elección. Va a tener una cuarta parte de 1 millón de muertes en sus manos y la economía destrozada. Entonces la pregunta es, ¿hacia dónde vamos? Y el Partido Verde tiene soluciones verdaderas a estos problemas. Pero si yo puedo reunirme con Donald Trump, lo primero que le voy a preguntar es, ¿cuándo va a pagar México por este muro? La gente se da cuenta que eso fue una mentira. Fue una mentira y ahora la gente lo ve y se da cuenta. Entonces yo creo que sí, esa retórica, ese discurso se está muriendo. Ahora, entrando al programa del Partido Verde y específicamente al nuevo Pacto Verde, que es el eje de este programa, usted ha dicho que destinaría un presupuesto de $1 trillón para su financiamiento.
¿Cómo planea financiar ese pacto? Well, actually, our Green New Deal is De 20. hecho, el nuevo Pacto Verde son 27.5 trillones de dólares en 10 años. El de Bernie Sanders era 16.3 trillones y los demás demócratas tenían presupuestos aún más pequeños. Hicimos presupuestos sector por sector porque no solamente vamos a convertir la producción de energía a energía limpia, sino que vamos a usar energía limpia en todos los sectores, en el transporte y la construcción de edificios, porque la producción de energía es solamente 28% de las emisiones de carbono, entonces tenemos que convertir a todos los sectores. Y vamos a pagar por eso en una combinación de estrategias. Vamos a poner impuestos sobre los ricos, vamos a vender bienes públicos para ayudar a Panamá. Entonces, cuando construyamos fábricas del nuevo Pacto Verde, vamos a construir con vivienda asequible y la gente va a pagar la renta. Vamos a expandir el transporte público y la gente va a pagar las tarifas. Y vamos a generar luz eléctrica y la gente va a pagar por ese servicio. Entonces, el programa va a pagar por sí mismo. Y lo otro que vamos a hacer es reorientar, cambiar las prioridades de nuestro presupuesto federal, gastar menos en el ejército y gastar más en el nuevo Pacto Verde, que se trata de proteger el ambiente, pero también alcanzar las necesidades del pueblo. Pero vamos a tener que invertir y vamos a tener que prestar al principio. Pero como cualquier empresa, prestas el dinero con la expectativa de pagarlo con lo que genera el programa. Y esas son las tarifas que yo mencionaba de los servicios y los bienes públicos que ese nuevo pacto va a producir. Ahora, ¿cómo planea contrarrestar lo que probablemente va a ser una ofensiva de parte de la industria que está basada en los combustibles fósiles? La industria automotriz, la industria petrolera, el transporte, todo eso está basado en combustibles fósiles. ¿Cómo cambiar la matriz energética a ese nivel sin, y teniendo el apoyo de esta industria que es tan poderosa? Well, first of all, you just named four of the En primer lugar, acabas de nombrar las 4 industrias menos populares de este país. Entonces, tenemos al pueblo americano de nuestro lado. Queremos socializarlos, convertirles en bienes públicos que operan para el bien público en vez de la ganancia privada. Entonces, queremos socializar el sector energético, el sector transporte, los ferrocarriles, las aerolíneas, porque la producción ha perdido tanto en este país. Vamos a construir fábricas públicas que serán como forma cooperativas y la industria automóvil, con ellos vamos a hacer lo que hicimos en la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces el gobierno federal se apoderó o construyó una cuarta parte de la capacidad de producción del país para convertir a la industria que fue como un poder democrático en contra de los otros poderes del mundo. Y tenemos que hacer lo mismo con el cambio climático. Y sin importar si las industrias estén de acuerdo con el programa o si tenemos que socializarlos, eso depende de ellos. Estaba en una demostración afuera del debate sobre cambio climático y el tema fue convertirle a Detroit en el motor de ese nuevo pacto verde, que las fábricas pueden estar produciendo energía solar y se puede convertir los vehículos a vehículos eléctricos en las calles. Entonces puede ser una oportunidad de negocios si ellos quieren jugar o vamos a apoderarnos de esas industrias para asegurar que se cumple. Solo para precisar, cuando usted dice socialización de esos sectores industriales, ¿está hablando de que el Estado sea el propietario de esos medios de producción, de esas industrias? Yes, either the government through Sí, será o el gobierno a través de los servicios públicos o de forma social en el modelo cooperativa, como cooperativas de trabajadores. Entonces, cuando hablo de la producción, tenemos que
reconstruir esa industria para que las fábricas que producen los bienes de consumidores, el gobierno federal puede construir esas fábricas, pero luego los puede vender a cooperativas. Así que los dueños serían las cooperativas donde los trabajadores, los obreros reciben el beneficio de su labor en vez de recibir un salario fijo y las ganancias en su mayor parte van a los dueños. En el poder eléctrico sería un negocio público. Tenemos más que 2,000 empresas municipales de energía en este país y queremos expandir eso a nivel de todo el país, pero hacerlo de forma descentralizado y democrático. Los distritos de energía, las juntas serían elegidos por el público y serían responsables al público. Y esas juntas a nivel estatal y nacional se coordinan de forma democrática. Entonces, estamos hablando de un socialismo democrático, un sistema descentralizado que viene desde la base. Señor Hawkins, lo que usted acaba de decir me lleva a un tema que ha sido parte del debate académico y filosófico en los últimos meses, sobre todo en medio de la pandemia. Se ha hablado de que, dado que los estados han tenido que intervenir directamente en la solución de los problemas de la gente durante la pandemia, se ha dicho que a propósito de eso, entonces el capitalismo, tal como lo conocemos, habría muerto o estaría en vías de morir. ¿Cuál es su posición respecto a ese planteamiento? Well, a lot of people have predicted the Pues demise. mucha gente ha predicho la caída del capitalismo. Yo voy a decir que sí está fallando el capitalismo. Los dos partidos principales tienen una fe que las empresas solas nos pueden sacar de estos problemas, que sea la depresión económica o prever lo que necesitamos para la pandemia de COVID. Obviamente con la pandemia eso ha fracasado. Trump no firmó el acta de producción de defensa para tener un programa de control y para proveer el equipo de protección donde se necesitaba. Lo dejó a las empresas privadas. Y lo que ha pasado es que los estados están compitiendo y los precios se están aumentando. Entonces los capitalistas están ganando mucho dinero, pero no se están alcanzando cumpliendo con las necesidades del pueblo. Y yo creo que cuando hablamos de socialismo ecologista o democrática, estamos hablando de la economía democrática. Y la gente va a estar a favor porque quieren tener una voz en las decisiones importantes que tratan de sus vidas. Yo vivo en la parte Rust Belt de los Estados Unidos, donde están las fábricas, y la gente se molesta que no tuvimos ninguna voz, que estas empresas se fueron a otros mercados en otros países, países donde no hay regulaciones ambientales o laborales. Y las encuestas dicen que aquí la gente de este país quiere ser dueños de sus propias fábricas como cooperativas. En esta ciudad donde estoy yo, General Electric, antes empleaba 27,000 personas y ahora no emplean a nadie. La última fábrica que estaba aquí fue de aire acondicionados y ellos se mudaron a China. Aquí la gente quiere ser dueña de sus propios trabajos y ser dueños de manera colectiva. Entonces yo creo que esto es algo, podemos convencer a la gente. El sistema capitalista que obviamente nos está fallando en el crisis que tenemos de la pandemia y también del cambio climático. Señor Hawkins, usted ha propuesto una declaración de derechos económicos. ¿Usted cree que estos derechos económicos deben ser universales, debieran ser parte, por ejemplo, de los derechos humanos aprobados por las Naciones Unidas? Y muchos de estos derechos que estamos hablando se pueden encontrar y los puedo referir en la que se redactó en 1948. Franklin Roosevelt habla de eso al Congreso y propone unos derechos económicos también, una carta de derechos económicos, y mucho de eso también fue dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
que también comienza con Roosevelt y también se volvió a tomar con el movimiento de los derechos civiles en los 60s. Desafortunadamente, no se ha implementado y ahora estamos en una situación donde la expectativa de vida de los trabajadores ha bajando. Estamos hablando de garantizar el trabajo. Si, un trabajo donde si uno trabaja y no gana lo suficiente o si trabaja dentro del sector privado, ganan muy poco. Todo el mundo debería de garantizarse un salario mínimo que esté por encima del nivel de la pobreza. Es parte de la campaña de la gente pobre que promulgó Martin Luther King. La mayoría de los países industrializados tienen un sistema universal de salud pública y nosotros no lo tenemos y tenemos el sistema más caro y con los peores resultados. Ese es otro de los derechos. También, obviamente, educación pública desde el preescolar hasta toda la vida. También cuestiones de postsecundarias, universitarias y también hablar acerca de los beneficios del Seguro Social para que también las personas mayores tengan una jubilación garantizada. Este es un programa para terminar con la disparidad económica y social y llevan este país como 75 años y los demócratas han tenido la mayoría de ambas casas casi con todos los presidentes, por lo menos en una sesión del Congreso, y no han implementado ninguno de esos derechos. Entonces, para mí, ese es un muy buen argumento para decir que se le dé la oportunidad ahora al Partido Verde. A propósito de los derechos económicos, ¿usted cree que deberían ser un requisito para condicionar las relaciones internacionales y sobre todo comerciales de Estados Unidos con otros países? Es decir, que los países debieran cumplir al menos con una plataforma básica de derechos económicos para poder tener relaciones comerciales con Estados Unidos? I do, but it has to be done in a way that Sí, pero tiene que hacerse de una forma que no son sanciones en contra de las naciones, porque eso rompe las relaciones, ya que es un castigo, es punitivo. Lo que hay que hacer es renegociar estos tratados comerciales y hacer cumplir estas condiciones tiene que ser transparente. Muchos de estos tratados comerciales tienen tribunales secretos y las compañías que vienen a poner los estándares, en los estándares en los que van a estar estableciéndose en otros países. Entonces, a veces los países no pueden ni regular sus propios estándares del medio ambiente, de seguridad o laborales. Entonces, el público en general no tiene acceso a estos tribunales, nada más las corporaciones y los estados. Entonces, tienen que ser cuestiones transparentes para que todo el mundo vea lo que está sucediendo y que en realidad comiencen a levantar los estándares a través de las fronteras. Entonces, sí, es lo que más le conviene a Estados Unidos, tener estándares más altos en todo el mundo, contribuye a la seguridad y a la paz, y eso nos conviene. Y no deberíamos de ver nunca en la gente que trabaja en todo el mundo como competidores, sino como compañeros trabajadores, no como lo hace Donald Trump, para que esto nos levante a todos económicamente, en el medio ambiente, en cuanto a la seguridad en el trabajo y de trabajo, y todas estas cosas que en realidad todo el mundo quiere. Esa forma de ver las cosas, de algún modo, igual pueden ser entendidas en algunos países probablemente como una forma de establecer requisitos que algunos no van a poder cumplir. ¿No sería una suerte de neocolonialismo verde eso, visto así? we're talking about trade agreements that both sides sign Estamos on. hablando de tratados comerciales que ambos lados firmen, entonces si ellos lo ven como una imposición neocolonialismo, no lo van a firmar. Y yo creo que tendríamos que tener una actitud diferente, no de que queremos tener la ventaja competitiva y estamos compitiendo con otros países. Eso no es lo que más nos conviene. Cuando se trata de tener una economía próspera globalmente y queremos paz, entonces tenemos que empezar a buscar cooperación y usar nuestra riqueza como una forma de ayudar a otros países.
Ok, señor Hawkins, quiero llevarlo a otro tema que ha sido también parte del debate tanto en Estados Unidos como en América Latina. Quiero preguntarle por el racismo y por la discriminación. ¿Cómo nota usted ese fenómeno en Estados Unidos y en América Latina en la actualidad? Well, I think the way to deal with white supremacy. Bueno, creo que la forma de ver esta supremacía blanca es el poder negro. En otras palabras, la gente negra y otras comunidades que están oprimidas deberían de tener control sobre sus propias comunidades para poder excluir a las personas racistas de que los maltraten, de que los excluyan de oportunidades laborales, de escuelas, de vivienda, controlar sus negocios, sus escuelas, el sistema policíaco. Y queremos que la gente blanca, que sean racistas, que cambien, pero eso es un proceso a plazo largo. Creo que no podemos esperarnos a eso. Tenemos que tener programas que levanten a las comunidades que han sido oprimidas racialmente. Estamos hablando también ahora de quitarle fondos a la policía como respuesta a estos asesinatos de la policía que hemos visto en la televisión y decimos, sí, tenemos que redirigir muchos de los recursos que se van a la policía a servicios sociales para que la policía, a la gente indigente, que en lugar de acusarlos de un delito, que se les dé una vivienda, o a alguna persona que esté teniendo una crisis de salud mental o problemas de drogadicción, no saber cómo tratarlos con ellos. Necesitan un psicólogo, necesitan ayuda mental, pero no hay suficiente dinero en nuestros proyectos para atender los problemas que estas comunidades tienen debido a generaciones de discriminación, explotación y segregación. Entonces, estamos diciendo también quitar fondos del ejército, del presupuesto militar para poner más recursos sociales. Y de ahí saldrán los recursos para los programas sociales, quitando fondos tanto del presupuesto militar como de la policía. Ok, desde el punto de vista entonces del tratamiento del racismo, usted está hablando de más oportunidades y menos represión, lo que es una plataforma muy interesante. Ahora, desde el punto de vista del tratamiento de las comunidades, sobre todo étnicas en los países, ¿usted cree en la solución de los estados plurinacionales, tal como lo hizo Bolivia, por ejemplo, o de autonomías como las tiene Canadá? Well, I think what we can do in the United States Creo que lo que podemos hacer en Estados Unidos es poner un buen ejemplo de una democracia multicultural y multinacional. Y cuando hablemos en contra de racismo en otros países, va a ser creíble. Entonces, hasta que no hagamos eso, no tenemos credibilidad y no podemos tener gran influencia. Yo creo que un buen ejemplo en el mundo le dará esperanza a aquellas personas en naciones y estados multiétnicos que sí se puede hacer, se puede lograr. Creo que nuestro trabajo aquí será poner un buen ejemplo en Estados Unidos. Señor Hawkins, le quiero preguntar también por un poco el sentimiento que tenemos los latinoamericanos. Siempre crecemos con la idea de que somos el patio trasero de Estados Unidos. Desde ese punto de vista, hemos mirado con interés de pronto las intervenciones que ha tenido Washington en algunas crisis latinoamericanas, por ejemplo, en la relación con Cuba y en la relación con Venezuela, que son dos polos hoy día muy importantes en materia de la política exterior de Estados Unidos. ¿Cómo ve usted que debería ser esa política, sobre todo en esos dos países, que también extrapolan sus propios modelos al resto de América? Well, we should seek partnership with all the countries. Deberíamos de buscar, en lugar de dictarles a los latinoamericanos quién deben de ser sus líderes, debemos de buscar asociarnos con los países. Guaidó lo puso aquí este año a hablar con el Congreso, y cuando reconoció a Guaidó y los demócratas y los republicanos también le dieron un aplauso de pie. Esto no es asunto de Estados Unidos, decirle a Venezuela quién debería ser su presidente. Entonces, cuando se trata de Cuba,
Yo quiero levantar las sanciones. Yo regreso a Thomas Paine, un revolucionario americano y francés también no ha sido la persona más popular ni en Estados Unidos, perdón, ni en Francia, ni en Inglaterra, pero su idea de las personas que creen en la democracia, de una buena política exterior, es poner un buen ejemplo con intercambios culturales, y eso será más efectivo que cualquier otra cosa. Tenemos este bloqueo en Cuba por ahora 40 y 60 años ahora. Eso no nos ha funcionado. Creo que deberíamos abrirnos. Cuando se trata de Venezuela, ellos tienen muchos problemas también con la economía y la pandemia del COVID. Y deberíamos de ofrecerles una mano de ayuda por razones humanitarias. Si podemos ayudar diplomáticamente a resolver problemas en Venezuela, como en México, Noruega, cualquier lugar, entonces podemos hacerlo por medio diplomático. Pero la idea de ese ataque paramilitar en Venezuela que falló fue hasta chistoso, pero ¿qué va a poder saber el liderazgo norteamericano de eso? Y Trump ha hecho otras amenazas belicosas también a Venezuela. No debemos de estar haciendo eso. Roosevelt dijo que debemos de tener una buena política de vecinos. No sé si lo implementó, pero ese es el tipo de política que debemos de tener con Latinoamérica. Ok, y eso respecto de Latinoamérica. ¿Cómo ve usted el otro polo, el polo del liderazgo internacional que se disputa Estados Unidos y China? Por ejemplo, ¿estaría usted dispuesto a intervenir para defender los derechos humanos en Hong Kong? Yo creo que cuando nosotros tengamos derechos humanos en Estados Unidos, podemos entonces defender los derechos humanos en Hong Kong o en cualquier lugar o en general en China. Pero es difícil tener credibilidad cuando nosotros no tenemos derechos humanos en nuestro propio país para muchas personas. Eso es el número uno. Número dos, yo creo que también lo que está haciendo en este momento Estados Unidos con China está empeorando las cosas. Tal vez no estemos de acuerdo como China, lo que hace China con su país, pero tenemos que hablar acerca de esta carrera armamentista y de la crisis climática. Esas dos cosas tenemos que tratar de resolverlas. Y de todas formas, a los chinos les toca resolver qué gobierno quieren ellos tener. A nosotros no nos toca resolver eso, pero a nosotros nos toca negociar con China y con el mundo entero cuando se trata de crisis armamentistas y del cambio climático. Ok, finalmente, señor Hawkins, quería preguntarle por algo que conversamos fuera de cámara o fuera de la entrevista formal, que tenía que ver con el eslogan de su campaña, H2O. Usted decía que es muy importante el elemento del agua, sobre todo en este contexto de cambio climático, de calentamiento global, es un elemento importante. ¿Usted cree que el agua debiera ser un servicio público, un elemento público, o es posible pensar en la propiedad privada del agua? Creo que la privatización del agua es una de las peores cosas que ha sucedido. Creo que en Bolivia hubo una gran revuelta en contra de eso, una gran rebelión. Debe de ser un servicio público que se debe de proporcionar al costo, no algo que sea algo que uno tiene que comprar o se muere. No debe de ser algo para hacer ganancias. Entonces, creo que este logo a alguien se le ocurrió porque mis iniciales son HH y es el 2020. Entonces era como una abreviatura de eso, una abreviación, y también, claro, agua, que es el símbolo de la vida. Bien, yo solo quiero agradecerle, señor Hawkins, por su gentileza, por haber contestado estas preguntas, y le deseo la mejor de las suertes en la carrera presidencial. Thank you. I enjoyed the conversation. Muchas gracias. Disfruté mucho la conversación. Well, thank you so much, Álvaro Medina. Muchas gracias para Álvaro Medina, director del Pensador de Chile, y muchas gracias, señor Hawkins, para la próxima vez, por esta entrevista. Nos vemos la próxima vez.